La batalla de Alejandría se libró el 31 de julio del año 30 a.C. entre las fuerzas de Octavio y las de Marco Antonio durante la última guerra civil de la República Romana. A pesar de las numerosas deserciones en sus fuerzas, el hábil general Marco Antonio casi logró derrotar a las fuerzas de Octavio. Sin embargo, fue derrotado en un segundo ataque en agosto y el Egipto tolemaico fue anexado a la República Romana. La batalla de Actium, librada el 2 de septiembre del año 31 a.C., representó un revés considerable para Marco Antonio. Con la excepción de las 4 legiones dejadas en Cirene, bajo el mando de Lucio Pinaro, para proteger el reino tolemaico, la mayoría de sus fuerzas fueron destruidas en Grecia. Desesperado, decidió dirigir el resto de su flota a Paretonio, para unirse allí a Pinario, pero sufrió otro revés con la deserción de este último a las fuerzas de Octavio. Sin recursos, Marco Antonio se vio obligado a regresar a Alejandría. En Egipto, Cleopatra, que había llegado antes que Antonio, consiguió perseguir a todos los nobles que pudieran representar una amenaza para su autoridad. Paralelamente, Marco Antonio llevó a cabo un amplio programa diplomático en Oriente con el objetivo de mantener sus alianzas con los reyes locales y por tanto evitar nuevas deserciones, pero fracasó y Asia Menor prácticamente pasó a manos de sus enemigos. Mientras tanto, Octavio, tras pasar rápidamente por Italia, preparó una importante expedición a Egipto para poner fin al conflicto. Zarpando del mar Jónico, las tropas de Octavio llegaron a Egipto en julio. Para él, la mejor estrategia sería un movimiento en pinza. Mientras él atacaría desde el este, Cornelio Galo y Pinaro atacarían desde el oeste. Marco Antonio, por extraño que parezca, decidió atacar a las fuerzas occidentales, pero fracasó, lo que permitió a Octavio conquistar la ciudad de Pelucio sin ninguna dificultad. Desde allí, Octavio marchó hacia Alejandría, llegando a ella el 31 de julio. Ese mismo día tuvo lugar una batalla de caballería en las cercanías de la ciudad y terminó con una victoria de Marco Antonio. Durante la noche del mismo día, según fuentes, resonó una misteriosa música divina y los romanos vieron al dios Dioniso salir de Alejandría. Aparte de los elementos fantasiosos, es probable que la historia sea una referencia a la costumbre romana de evocatio. Al día siguiente, Octavio lanzó un segundo ataque y la ciudad cayó. Durante el enfrentamiento, tanto la flota como la infantería de Marco Antonio desertaron. Antonio se arrojó sobre su propia espada y fue llevado por sus soldados a Alejandría, donde murió en brazos de Cleopatra. La reina egipcia murió 9 días después, supuestamente por la mordedura venenosa de una víbora o por veneno. Con la derrota de sus enemigos, Octavio entró en Alejandría sin resistencia y en un cuidadoso discurso anunció el perdón de la ciudad. Sin embargo, el tesoro local fue confiscado y varios individuos prominentes fueron asesinados. En particular, Cesarión, el hijo de Julio César y Cleopatra, Marco Antonio Antilo, hijo mayor de Antonio con Fulvia, y Publio Canidio Craso, general de la batalla de Actium. Octavio reconoció inmediatamente el valor de retener Egipto y la anexionó como nueva provincia romana. Tras esta anexión, todos los funcionarios romanos enviados allí eran del orden ecuestre y ningún senador podía visitar la provincia sin autorización personal de Octavio. A la edad de 33 años, Octavio finalmente obtuvo el control indiscutible del mundo romano, un deseo que había acariciado durante 14 años de guerras civiles tras el asesinato de Julio César, su padre adoptivo. Por ello, fue responsable de muertes, destrucción, confiscaciones y miseria en una escala sin precedentes hasta entonces. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado y suscríbanse para más contenido. Hasta la próxima.